Cordial saludo, mi nombre es Viviana Santamaría. En esta exposición vamos a abordar el tema de la banca de inversión en Colombia, qué es, cuáles son sus servicios principales, cómo funciona el esquema de canalización de recursos hacia las empresas y lo más interesante, revisaremos proyectos reales que se han ejecutado en nuestro país. Pues bien, entonces, ¿qué es exactamente la banca de inversión? Como pueden observar en la diapositiva, la banca de inversión es un conjunto de servicios financieros especializados que facilitan el acceso de empresas y gobiernos al mercado de capitales a través de la estructuración, de la colocación y la asesoría en operaciones de deuda y capital. Ahora bien, es importante diferenciarla de la banca comercial. Mientras la banca comercial, esa que todos conocemos como Bancolombia, Da Vivienda, Banco de Bogotá, se dedica a captar depósitos y otorgar créditos a personas naturales y empresas, la banca de inversión trabaja con un enfoque completamente distinto. Se especializa en emisión de valores, eh, asesoría financiera de alto nivel y atiende principalmente a clientes corporativos. Su rol en el mercado de capitales es fundamental, ya que conecta a las empresas que necesitan capital con los inversionistas que buscan rentabilidad. Eh, Estructura de instrumentos financieros como acciones y bonos y títulos. Actúa como underwrite, es decir, asume el compromiso de colocar los títulos en el mercado. Además de eso, asesora en fusiones, adquisiciones, reestructuraciones corporativas. En pocas palabras, la banca de inversión es el motor que dinamiza el mercado de capitales. Bueno, como pueden ver en la diapositiva, la banca de inversión ofrece tres servicios principales que son los pilares de su operación. El primero es la emisión de acciones. Aquí el banco ayuda a las empresas a ofrecer participaciones de su capital social al público. El proceso más conocido es el IPO, o Initial Public Offering, que es la primera venta de acciones al público. También existen las OPAs, que son ofertas públicas de adquisición, y las emisiones posteriores conocidas como flow on. Lo clave aquí eh, es que las acciones permiten captar equity, es decir, capital sin generar deuda. El segundo servicio es la emisión de bonos. Son instrumentos de deuda con plazos definidos, ¿sí? Hay varios tipos. Están los bonos ordinarios que pagan cupón periódico, los bonos subordinados que sirven como capital regulatorio para entidades financieras. Están los bonos verdes y sostenibles para proyectos ambientales y bonos convertibles en acciones. Todo requiere una calificación de riesgo. Eh, y en tercer servicio es la titularización, que transforma activos y líquidos en títulos negociables. Puede aplicarse a cartera hipotecaria, flujos futuros de peajes, cánones de arrendamiento y cuentas por cobrar. Su gran ventaja es que genera liquidez anticipada para las empresas. Además de esto, de estos tres, la banca de inversión también presta servicios de fusiones y adquisiciones, asesoría financiera, valoración de empresas y reestructuraciones corporativas, como se muestra en la parte inferior de la diapositiva. Vamos ahora en detalle cómo funciona el proceso de una IPO, una oferta pública inicial. En la diapositiva tenemos un esquema con 6 pasos que el banco de inversión gestiona de principio a fin. Primero está la etapa de evaluación, due diligence, donde se
hace un análisis financiero profundo del modelo de negocio de la empresa. Segundo, la estructuración, donde se define el número de acciones a emitir y el rango de precios. Tercero, el registro ante la Superintendencia Financiera de Colombia y la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores, el RNB. Cuarto, el roadshow, que son las prestaciones a inversionistas potenciales para generar intereses. El quinto, el book building, donde se reconoce las manifestaciones de interés y se fija el precio final. Y sexto, la colocación y listado, que es la venta efectiva y la negociación en la bolsa de valores. Ahora bien, fíjense en la parte inferior de la diapositiva. El banco de inversión puede actuar de dos formas: como underwriter, bajo la modalidad de suscripción en firme, donde el banco compra toda la emisión y asume el riesgo de colocación, eh, garantizando al emisor el monto total, o al mejor esfuerzo, donde el banco se compromete a vender lo máximo posible, pero sin garantía total, y el riesgo lo asume el emisor. En caso, un caso emblemático en Colombia y fue la democratización de Ecopetrol en 2007, que captó 5.7 billones de pesos y atrajo a más de 480.000 inversionistas individuales. Fue un hito sin precedentes en la democratización del mercado de capitales colombiano. Pasamos ahora a la emisión de bonos, que es otro de los servicios fundamentales de la banca de inversión. Como pueden observar en la parte superior de la diapositiva, en Colombia encontramos 5 tipos principales de bonos, los cuales son los bonos ordinarios, que pagan cupones periódicos y devuelven el capital al vencimiento; los bonos subordinados, que sirven como capital regulatorio para entidades financieras; y los bonos verdes, que financian proyectos con impacto ambiental positivo y que han tenido un crecimiento muy importante en los últimos años. Los bonos convertibles, que le dan al inversionista la opción de invertir el bono en acciones de la empresa; y los TES, que son la deuda pública del gobierno colombiano y que tiene la mayor liquidez del mercado. En la parte inferior vamos a ver el proceso de estructuración y colocación en 4 pasos. Primero, el diseño, donde se define el plazo, la tasa, las garantías y el esquema de amortización. El segundo, la calificación de riesgo, a cargo de firmas como Fitch Ratings, BRC, SIP o Value y RIX. Tercero, el registro ante la Superintendencia y el RNB. Y cuarto, la colocación entre inversionistas institucionales como fondos de pensiones, aseguradores y fiduciarias. Eh, como casos reales tenemos a Bancolombia, con emisiones recurrentes por más de 1 billón de pesos en bonos ordinarios y subordinarios estructurados por Valores Bancolombia; y los bonos verdes de Grupo Argo, para proyectos de infraestructura sostenible, con calificación AAA y demanda superior a la oferta. La titularización es quizás el servicio más innovador de la banca de inversiones. ¿En qué consiste? Pues bien, básicamente es tomar activos que normalmente son ilíquidos, es decir, que no se pueden vender fácilmente, y convertirlos en títulos de valores, eh, que sí se pueden negociar en el mercado de capitales. El proceso tiene 6 pasos. Primero, se identifican los activos subyacentes,
Segundo, se constituye un patrimonio autónomo administrativo por una fiduciaria. Y tercero, se estructura la emisión en tramos de riesgo. Cuarto, se obtiene la calificación de riesgos. Quinto, se colocan los títulos en el mercado. Y sexto, se administran los flujos y se distribuyen los rendimientos a los inversionistas. En la parte derecha de la diapositiva pueden ver los activos titularizables en Colombia. La cartera hipotecaria que es perdón, la cartera hipotecaria que se convierte en TIC y TES, eh, los flujos futuros de peajes provenientes de concesiones viales 4G, los ingresos energéticos de empresas de transmisión y generación, las cuentas por cobrar de facturas comerciales que se convierten en liquidez inmediata, y los cánones de arrendamientos de inmuebles que generan rentas futuras. Los beneficios para empresas son claros. Liquidez de financiamiento, mejora de indicadores financieros por el desplazamiento y acceso a tasas competitivas según la calificación obtenida. Esta eh, es probablemente la diapositiva más importante de toda nuestra presentación, porque aquí vamos a entender cómo se conecta todo el proceso de la banca de inversión de principio a fin. Les pido que sigan conmigo el flujo que aparece en la diapositiva de arriba hacia abajo. Todo empieza en la parte superior. Una empresa necesita financiamiento. ¿Para qué? Puede ser para expansión de sus operaciones, para ejecutar nuevos proyectos o para reestructurar su deuda existente. Es el punto de partida que vamos a tener. Esa empresa acude a la banca de inversión, que es el segundo nivel del esquema. Aquí es donde el banco de inversión entra a jugar su papel más importante. Brinda asesoría estratégica, estructura la operación financiera, realiza el due diligence, es decir, el análisis profundo de la empresa, gestiona la calificación de riesgo. En otras palabras, el banco de inversión prepara todo para que la empresa pueda acceder al mercado. Luego, fíjense cómo el banco de inversión eh, se despliegan tres caminos, o sea, de ahí se despliegan tres caminos. Los tres instrumentos que ya explicamos: la emisión de acciones a la izquierda, la emisión de bonos en el centro y la titularización a la derecha, dependiendo de las necesidades de la empresa y también las condiciones del mercado. El banco recomienda uno a una combinación de estos instrumentos. Eh, Estos tres instrumentos convergen en el mercado de capitales, representando por la Bolsa de Valores de Colombia. Aquí es donde los títulos se ponen a disposición de los inversionistas, tanto en el mercado primario, que es la primera colocación, como en el mercado secundario, donde se negocian posteriormente. El siguiente nivel tenemos a los inversionistas divididos en dos grupos. Por un lado, los inversionistas institucionales. Estos son los fondos de pensiones como Porvenir o Protección, aseguradoras y fiduciarias, que son los grandes compradores del mercado. Por otro lado, los inversionistas individuales, personas naturales y pequeños ahorradores, que
También pueden participar, como ocurrió en la IPO de Ecopetrol, que mencionamos anteriormente. Y finalmente, en la parte inferior del esquema vemos los resultados finales. Los recursos canalizados a la empresa, el dinero que los inversionistas pagan por acciones, los bonos o los títulos de titularización, eh, llega efectivamente esto a la empresa. Esta lo utiliza para ejecutar sus proyectos productivos y ese es el ciclo completo de canalización de recursos a través de la banca de inversión. En resumen, la banca de inversión es el puente entre quien necesita capital y quien tiene capital para invertir. Sin este intermediario especializado, muchas empresas no podrían acceder al financiamiento del mercado de capital. Tenemos varios actores importantes en el negocio de la banca de inversión. En la diapositiva se presenta una tabla con las 5 entidades más relevantes. El primero y el líder del mercado es Valores Bancolombia, que pertenece al grupo Bancolombia. Se especializa en la estructuración de emisiones de acciones y bonos. También brindan asesoría en fusiones y adquisiciones y administración de portafolios. Este concentra aproximadamente el 25% de participación en el mercado de la banca de inversión en el país. Le sigue Corficolombiana, que pertenece al Grupo Aval, el conglomerado eh, financiero más grande de Colombia. Se especializa en banca de inversión corporativa, estructuración de proyectos de infraestructura y fondos de capital privado. Ha sido clave en el desarrollo de las concesiones 4G. BTG Pactual Colombia es la filial del banco brasileño BTG Pactual, uno de los más grandes de Latinoamérica. Ofrece asesoría en M&A, colocación en emisiones y gestión de activos con una fuerte presencia regional. También tenemos Credicor Capital, de origen peruano. Se dedica a la investigación de mercados, intermediación bursátil y estructuración de emisiones de renta fija. Y esta Ultra Surfingcon, una firma independiente que funciona como comisionista de bolsa y banca de inversiones para empresas medianas con asesoría financiera integral. Ahora vamos a ver cómo todo lo que hemos explicado se ha aplicado en la práctica en Colombia. Empecemos con los proyectos de emisión de acciones. El primer caso es la IPO de Ecopetrol en 2007, que ya mencionamos. Fue una operación histórica. Se captaron 5.7 billones de pesos colombianos y participaron más de 4.800 ciudadanos colombianos, quienes compraron acciones directamente, lo que lo convirtió en un hito de democratización del mercado. Fue estructurada por múltiples bancos de inversión que trabajaron en conjunto. El segundo caso es la OPA por el Grupo Nutresa en 2021 y 2022, liderada por el Grupo Gilinski. Fue una oferta pública de adquisición por aproximadamente 12 billones de pesos, asesorada por BTG Pactual. Esta operación fue sin precedentes en el mercado colombiano por su magnitud y porque transformó completamente la estructura accionaria de uno de los grupos empresariales más importantes del país. También tenemos el caso de Canacol, Canacol Energy, una empresa del sector energético de gas natural que cotiza tanto en BBC como en la Bolsa de Toronto, y que ha realizado emisiones de acciones sucesivas para financiar su explotación y expansión. Estos casos nos muestran que
Las hipos permiten crecer sin endeudarse y las sopas transforman la estructura accionaria. Y la BBC facilita la negociación en mercados secundarios. En emisión de bonos tenemos tres casos muy representativos. Primero está Bancolombia, que ha realizado emisiones recurrentes por más de 1 billón de pesos en bonos ordinarios y subordinados, estructurados por Valores Bancolombia, con calificación AAA nacional. Esto permite a Bancolombia diversificarse, siempre diversificar sus fuentes de fondeo más allá de los depósitos. Segundo, tenemos los bonos verdes de Ecopetrol por 2 billones de pesos en un plazo de 10 años, con una tasa IPC más del 3.5%, estructurados también por Valores Bancolombia. Estos recursos se destinan a proyectos de impacto ambiental, lo cual es muy importante y muy relevante para una empresa del sector petrolero que busca mitigar hacia, que busca migrar hacia las prácticas más sostenibles. Y tercero, los bonos subordinados de Banco de Bogotá por 1.5 billones de pesos, estructurados por BTG Pactual Colombia con una calificación AA+, destinados a fortalecer el capital regulatorio de la entidad. Además, el Grupo Argos ha sido pionero en bonos verdes corporativos con calificación AAA y demanda superior a la oferta, destinados a recursos a cemento verde, energía renovable y construcción sostenible. Pues bien, en titularización tenemos casos fascinantes. El primero, la titularización de peajes de la concesión viales 4G por 800.000 millones de pesos. El activo subyacente son los flujos futuros de los peajes. Fue estructurado por Corficolombia y obtuvo una calificación AAA, la máxima posible. Con esta operación se logró financiar el desarrollo de las concesiones viales de cuarta generación, que son las autopistas más modernas del país. El segundo caso es la titularización de cartera hipotecaria de la vivienda por 600.000 millones de pesos. Aquí el activo subyacente son los créditos de vivienda y se emiten títulos llamados TIS, que son títulos hipotecarios. Eh, la administradora es la titularizadora colombiana, eh, que es líder del mercado, habiendo emitido más de 15 billones en títulos respaldados por cartera hipotecaria. Esta operación permite a la vivienda liberar capital para otorgar nuevos créditos hipotecarios. También es importante mencionar que empresas del sector energético como ISA y Celsia han explorado la titularización de flujos de ingresos por transmisión y generación de energía, eh, con un potencial de crecimiento enorme en energías renovables. Llegamos a las conclusiones de nuestra exposición. Después de revisar todo el panorama de la banca de inversión en Colombia, podemos destacar 5 puntos claves. Primero, el rol fundamental de la banca de inversión, ya que este es el puente esencial entre las empresas que necesitan capital y los inversionistas que buscan rentabilidad. Sin este intermediario especializado, el mercado de capitales no funcionaría de manera eficiente. Segundo, la diversidad de instrumentos, acciones, bonos y titularizaciones ofrece opciones de financiamiento adaptadas a las necesidades especializadas de cada empresa, ya sea que busque capital sin deuda, financiamiento a largo plazo o liquidez anticipada. Tercero, el mercado colombiano está en crecimiento. Eh, Contamos con un actor sólido como Valores Bancolombia, Corficolombia y BTG Pactual, que han ejecutado proyectos
por billones de pesos, demostrando la madurez creciente de nuestro mercado. En cuarto lugar, la innovación y sostenibilidad de los bonos verdes y las titularizaciones de infraestructura demuestran que el mercado evoluciona hacia instrumentos alineados con el desarrollo sostenible y la responsabilidad ambiental. Y quinto, la democratización financiera. Operaciones como la IPO de Ecopetrol con más de 480 inversionistas individuales muestra que el mercado de capitales no es exclusivo de grandes actores, sino que puede incluir miles de ciudadanos como inversionistas. Para finalizar, queremos mencionar que las fuentes consultadas para esta investigación incluyen el texto de Ateortua sobre el mercado de capitales y portafolios de inversión, información institucional de la Bolsa de Valores de Colombia, el material de la unidad 3 de mercado de capitales, también el capítulo 7 del texto de Ordóñez sobre el mercado bursátil, información de la Superintendencia Financiera de Colombia y datos de Valores Colombia sobre sus servicios de banca de inversión. Todas las referencias aquí están palmadas. Con esto concluimos nuestra exposición sobre la banca de inversión colombiana. Gracias por su atención.